Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería y tras probar y analizar cada una de las mascarillas de color de Mercadona, lo más consultado es esto. ¿Quita las canas esta mascarilla? ¿O la puede tapar la cana? ¿Y cubre la cana porque no hay champú de color en Mercadona? Pasaré a explicar el proceso y si queda alguna duda ya sabes que me puedes consultar sin compromiso. Aunque probablemente esperabas una respuesta contraria, siento decir que no. Las mascarillas hidratantes que aportan color de la marca Deliplus de Mercadona no tiene la capacidad para dilatar la cutícula, por lo que carece de ingredientes con pH alcalino, los cuales están indicados para preparar el cabello en el proceso del cambio de color, como puede ser el amoníaco, el cual eleva el pH del cabello, lo que hace que la cutícula, que es la capa externa del cabello, se abra. Esta permite que los pigmentos de color entren en la corteza del cabello y se adhieran de manera más duradera. Esto es especialmente efectivo para cubrir las canas, que suelen ser más resistentes al color debido a su estructura. Como bien sabemos, el amoníaco suele estar presente en los tintes, por lo que estas están diseñadas para aportar color, reavivar o refrescar los reflejos de color de nuestro cabello, pero ya teñido, como puede ser el negro, el chocolate, que viene a ser marrón oscuro, el violín, que es más bien oscuro, el cobre tiene pigmentos más bien claros, el rojo es muy intenso y el rubio miel, que tiene pigmentos dorados. Como bien sabéis, y si no lo sabes, he probado cada una de ellas además de analizar su composición. Sin embargo, sí que son capaces de cambiar el color en cabellos con tonos iguales o más claros que las mascarillas escogidas. Por ejemplo, tenemos el cabello color rubio medio, que es un número 7, y deseamos usar la mascarilla roja, pues obtendremos un color rojo intenso, pero no tan claro que si tenemos el cabello rubio claro o extra claro, así con cualquiera de ellas, porque realmente si lo analizamos o pensamos es como si estuviéramos coloreando sobre un lienzo blanco. Ese es el ejemplo de rubio claro o extra claro. Pero ¿qué ocurre si usamos la mascarilla de color sobre el cabello blanco o canoso? Pues modificará el color, pero los reflejos o intensidad de color escogidos no durará más de 2 lavados, pudiendo quedar restos de color indeseados, pues no tienen la capacidad de aclarar el cabello. Eso tenéis que ser consciente de ello. No tiene la capacidad de aclarar, sino posar el color. Sin embargo, en algunos cabellos, especialmente si están secos o porosos, los pigmentos pueden adherirse con más fuerza e incluso dar un color más duradero de lo esperado. Veamos el proceso inicial y final tras aplicar la mascarilla de color sobre cabello blanco o canoso, incluido el cabello rubio o decolorado, porque viene a ser también de la carta de colores los más claros. Esta parte puede ser súper útil si deseas probar alguna de ellas. Veamos qué pasa al aplicar la mascarilla negra sobre un cabello blanco o rubio. Pues el resultado inicial será un negro intenso, pero el resultado tras los lavados quedarán reflejos azules y o verdes. ¿Qué pasa al aplicar la mascarilla chocolate sobre cabello blanco? Pues el resultado inicial será un castaño medio e incluso algo oscuro si tu cabello no es 100% blanco, pero el resultado tras los lavados serán reflejos verdes. ¿Y si aplicamos la mascarilla violín sobre cabello blanco? Pues el resultado inicial será un violín intenso, un violín, lila, berenjena, como le queramos llamar, pero esos pigmentos lilas tras los lavados quedarán reflejos rojizos e incluso azules. Y si aplicamos la mascarilla cobre sobre cabello blanco, el resultado inicial será un cobrizo intenso precioso, lo que viene a ser naranja, pero el resultado tras los lavados serán los reflejos rojizos y naranjas. Con la mascarilla roja sobre cabello blanco, el resultado inicial será también un rojo precioso e intenso, pero tras los lavados los reflejos serán rojizos, rosas e incluso naranjas si anteriormente el blanco canoso tendía a amarillento. ¿Y qué ocurre con el rubio miel sobre cabello blanco? Pues inicialmente obtendremos un rubio dorado, pero los reflejos tenderán a ser anaranjados. Que sepáis que el rubio miel sobre cabello rubio, blanco, platinado, etc., también tiende a anaranjado.
Entonces, ¿cómo es posible que las mascarillas de color modifiquen el color del cabello? Seguro que te lo estás preguntando. Si yo he visto que alguien se ha puesto el color y le ha modificado el color. Pues porque esta principalmente obtiene pigmentos directos. Estos son los responsables del color. No penetran profundamente, sino que se adhieren a la cutícula. Pues son los que permiten ver el cambio de color, donde además influye y mucho sus agentes o ingredientes hidratantes. Estos ayudan a mantener la hidratación del cabello, ya que algunas mascarillas pueden resecar un poco por la presencia de los pigmentos, al igual que el acondicionador o agente suavizante. Estos son ingredientes como las siliconas, el dimeticonol, el amodimeticona. Estos ayudan a que el cabello quede suave y brillante, además de mejorar la aparición y el aspecto del cabello. Los emulsionantes además ayudan a estabilizar la mezcla y asegura que los ingredientes se distribuyan uniformemente en el cabello. De ahí la explicación que las mascarillas duren más o menos, incluida los pigmentos. Os recuerdo que si aún no lo has visto, puedes ver la demostración de la mascarilla roja sobre un cabello rubio medio e incluso cobrizo, el experimento que hice de la mascarilla negra con la roja, así como la violín mezclada con la roja, cuando probamos la rubio miel sobre cabello castaño para ver si aclaraba, la mascarilla chocolate sobre un cabello castaño para ver si cubría las canas, así como las nuevas mascarillas ya que cambiaron su composición. Ahí os lo explico todo. Si cabe alguna duda, ya sabes que me puedes preguntar por cualquiera de ellas. Pero te recomiendo que no te vayas muy lejos porque el cómo puedo quitar o eliminar la mascarilla de color al 100%, porque veo que es algo que trae de cabeza a mucha gente, lo prepararé para otro vídeo. Ahora me encantaría saber si has probado la mascarilla de color, cuál ha sido tu experiencia, así como el color, porque si no lo sabes, te leo. Espero que te haya servido de ayuda. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!